Vamos a orar. Padre, imploramos tu presencia y la guía de tu Santo Espíritu para que podamos entender y recibir tu palabra en esta hora. Señor, que esta palabra pueda llenarnos, alimentarnos y al salir de este lugar vayamos, Señor, bendecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablando acerca de este Dios generoso y de cómo nosotros recibimos la generosidad del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos y creo que lo hemos escuchado más de una vez. Los tiempos de Dios son perfectos y su amor es perfecto. Y sin duda estamos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con esta declaración. Dios tiene los tiempos perfectos y su amor para con su pueblo es perfecto. Ahora, hay algo importante en todo esto y me llama la atención, o por lo menos me gusta cómo el pastor Miguel utiliza esta frase de que muchas veces las aflicciones que nos toca vivir o enfrentar se debe a que estamos acostumbrados a ver las cosas terrenalmente y no celestialmente, es decir, como Dios las ve. Y esto es cierto, porque a veces nosotros estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, y nos cuesta mucho ver las cosas como Dios las ve. Y este sería el reto para cada uno de nosotros, hermanos. Y parte entonces de la falta de este entendimiento, sin duda trae dolor, trae angustia a nuestro corazón. Y entonces tenemos que aprender, hermanos, a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando nosotros hacemos eso, empezamos a apreciar a fondo el amor de Dios para cada uno de nosotros. A veces los conflictos, los temas de familia que podamos experimentar y que a veces no entendemos por qué pasamos por ahí, trae una enseñanza a nuestras vidas. Trae una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. Y el Señor entonces se encarga de que a veces nuestros deseos o nuestras decisiones, el Señor las convierte para bien, de manera que esto pueda glorificar el nombre del Señor. Y cuando nosotros hablamos entonces de las situaciones que nos toca enfrentar en esta vida, de este lado de la eternidad, podemos reflexionar en las aflicciones y en las muchas aflicciones que nos toca vivir. Pero cuando nosotros empezamos a ver las cosas como Dios las ve, siempre habrá un buen motivo para gozarnos en medio de las tribulaciones. Siempre habrá un buen motivo, hermanos. Y hoy quiero ver contigo dos aspectos que se desprenden del pasaje bíblico que hoy estamos estudiando. Vamos a estudiar nada más los versículos 6 y 7 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, que leímos hoy. Versículos 6 y 7 nada más. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. Es lo que dice Lucas. O sea, mientras ellos estaban, llegó el momento de que María diera a luz. Pensando en esto, mientras estudiaba el texto, hermanos, y ahorita que orábamos por Emanuel, recordaba cuando nació nuestro primogénito. Estábamos ansiosos, obviamente, era nuestro primer hijo, esperando ese día, y no sabíamos cómo íbamos a reaccionar a ese momento específicamente. Y sé que es diferente cuando alguien es programado para un parto, es muy diferente. Sabes el día, sabes la hora en que has de llevar a tu esposa al hospital, pero cuando no hay nada programado, solo estás esperando el tiempo. Y más de una vez lo he contado, ¿no? El día en que por primera vez tenía en mis brazos a Caleb, que es nuestro primogénito, y de verdad que fue un día que quedó enmarcado
en nuestras vidas. Es de gozo, es de alegría, y la palabra del Señor nos dice que los hijos son herencia del Señor. Pero cuando nosotros leemos los evangelios y leemos el evangelio de Lucas, Él nos dice que llegado el tiempo, María dio a luz a su primogénito. Y cuando leemos los evangelios, encontramos, hermanos, que todo lo que se nos cuenta, todo lo que se nos dice, siempre tiene que ver con las profecías, con las profecías. Ahora, tal vez alguno de ustedes podría pensar, bueno, yo no sé qué es tener un hijo. Los que somos padres sí hemos experimentado eso. Pero tal vez algunos no hayan experimentado eso y el Señor sabe las razones. Pero yo quiero que veamos algo muy importante en todo esto, hermanos. Que todo lo que sucede siempre tiene una razón y un propósito. Y lo que vemos y leemos en el pasaje es precisamente eso, hermanos. Que todo se está cumpliendo conforme se ha dicho. Por ejemplo, en las profecías se había anunciado que Jesús nacería de una virgen. Así fue. Así lo dijeron los profetas. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo nos habla de esta profecía. En el capítulo 1, versículo 22, el Evangelio de Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que estamos viendo, hermanos, lo que estamos escuchando es que todo lo que está pasando aquí es en cumplimiento a las profecías. Que el Cristo nacería por medio de una virgen. Segundo, Jesús nacería en Belén de Judea. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y Mateo nos habla de esto. Capítulo 2, versículos 4 al 6 nos dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, lo que estamos viendo es que aquí, tanto el nacimiento por medio de una virgen es en cumplimiento a las profecías, como también el lugar del nacimiento, que era Belén. Los profetas habían hablado de esto. Incluso el edicto mismo de Augusto César obedecía a esas profecías, al cumplimiento de eso. Por lo tanto, hermanos, cuando Lucas nos dice que llegado el tiempo, María dio a luz a su hijo, no solamente nos está narrando, no solamente nos está contando que se completó el tiempo del embarazo, sino que apunta también que Jesús nació en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios había dispuesto. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Por eso podemos decir, por eso podemos afirmar, amados hermanos, que los tiempos del Señor se van a cumplir y las cosas van a suceder conforme Él ya lo ha decidido. Nada ni nadie puede alterar lo que Dios ya decidió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros leemos la Escritura y podemos decir que Dios cumple su palabra, hermanos, solamente podríamos mencionar esto:
este Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, trae a nosotros seguridad a nuestro espíritu, porque eso significa que nada va a suceder fuera del tiempo de Dios, fuera del tiempo que Dios ha señalado. Aún aquellas cosas que nosotros vemos que son malas, sí. ¿Por qué? Porque si me despiden del empleo, para mí podría ser algo malo, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan. Y esas son las cosas que a veces nos cuesta ver conforme Dios las ve. Pareciera que las cosas negativas son negativas porque nosotros las vemos que son negativas, pero para Dios no. Veíamos el domingo pasado cómo tal vez para la gente que fue convocada en este edicto, el hecho de tener que viajar kilómetros, según los datos eran algo así como de 115, 120 kilómetros que tenían que caminar de Nazaret a Belén. O sea, era un tiempo considerable, en este caso, si tenías que ver o caminar con una persona que estaba en condiciones como María. Entonces, cuando nosotros observamos esto, podemos ver que aún aquellas cosas que no son tan buenas para nosotros, están sujetas en las manos de Dios. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces no logramos sincronizar nuestro tiempo con los tiempos de Dios. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Queremos las cosas ya, queremos las cosas ahora mismo y nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Saben, yo me imagino a Dios viendo como nosotros vemos a nuestros hijos. ¿Cómo los vemos? Cuando están pequeñitos y les traemos un regalo, ya lo quieren destapar y ver qué es el regalo. Así son los niños. Andábamos ayer regresando a casa y algunos regalos que les habían dado a los niños, ellos al regresar a casa preguntaron, bueno, ¿llevas los regalos en el carro? Y le digo, no, ya todo está en casa. Y entonces ellos querían en el camino, mientras nos trasladábamos, destapar los regalos. ¿Sí? Ahora, vean qué tan importante es que a veces nosotros perdemos o no tenemos paciencia. ¿Sí? No tenemos paciencia. Y nos cuesta esperar los tiempos de Dios, cuando hemos dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, queremos las cosas ya, ahora. No queremos esperar esos tiempos. Y es importante entonces que lo que leemos aquí, el texto que nos dice Lucas, es que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, se cumplió los días, lo cual significa que el tiempo de Dios llegó, se cumplió y todo estaba ya preparado para que ese día, no en el camino, sino ese día se cumplieran las profecías. Amados hermanos, por eso una vez más puedo decir que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Los tiempos de Dios son perfectos. Y en este pasaje aprendemos que las cosas de Dios suceden en el momento en que Dios ha decidido. Así es que podría ser que nos toque esperar con paciencia, con fe, sabiendo que es mucho mejor esperar los tiempos de Dios y no nuestros propios tiempos. Segundo, el amor de Dios es perfecto, hermanos. El amor de Dios es perfecto. No solo sus tiempos son perfectos, sino su amor es perfecto. ¿Por qué decimos esto? Porque dice ahí el versículo 7: y dio a luz
a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, cuando nosotros decimos que el amor de Dios es perfecto, lo vemos aquí. El hecho que Lucas nos está diciendo que no había lugar para ellos. Lucas nos está narrando, Lucas nos dice que Jesús fue envuelto en retazos de tela y fue puesto en un pesebre, conocido en ese tiempo como un comedor para animales, una especie de, bueno, nosotros tenemos 2 perritos y le compramos sus comedores para que a ellos podamos poner los alimentos ahí. Así era esta, según dice la historia, que era una especie de piedra labrada en donde comían los animales. Eso era un pesebre. Jesús fue puesto en ese lugar. Y entonces, por eso muchos llegan a concluir, hermanos, de que este lugar era un establo por el pesebre, por ese comedero de animales. Y en la tradición antigua se cree que Jesús nació en una cueva. ¿Por qué? Porque normalmente estos lugares eran usados para guardar a los animales de las inclemencias del tiempo o, en este caso, de los depredadores. Por eso muchos dicen que Jesús nació en una cueva, porque esas cuevas eran considerados establos, lugares donde se guardaban a los animales. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué no había lugar para ellos en ese mesón, en esa posada? ¿Por qué no había lugar? Hay 2 posibles razones, hermanos. Una era la cantidad de personas que acudieron a Belén por el edicto que se había firmado por ese empadronamiento. Otros, como dicen algunos, se debe a que el mesonero no quiso darles lugar. Ahora no sabemos, porque probablemente no tuvieron el dinero suficiente para pagar esa posada. Sin embargo, lo que aquí sí vemos es que aún en ese rechazo de que no había lugar para ellos, se estaba cumpliendo las profecías, hermanos. Jesús mismo hizo referencia a este rechazo. Dice Lucas 9:58. Entonces Jesús les dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Y precisamente algunos comentaristas dicen que Jesús se está refiriendo a ese hecho de que Él fue rechazado, que no hubo lugar para Él, un lugar cómodo, un lugar tal vez decente para que Él naciera. Juan 1:11, el escritor dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es la razón del rechazo. Y prácticamente estos pasajes, hermanos, nos está hablando de esto, de que Jesús fue rechazado aún en su nacimiento. El profeta Isaías, hablando de este rechazo, escribe lo siguiente: Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otra versión de este pasaje dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La gente lo despreció. Sus amigos lo abandonaron. Fue un hombre lleno de dolores, conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien nosotros, como dice el profeta, queríamos evitar. Lo despreciamos y no pensamos
que fuera alguien importante. Por eso no había lugar para él en el mesón. ¿Por qué hablar del amor, hermanos? ¿Por qué hablar del amor? ¿Y por qué hablar del amor de Dios perfecto, de un amor perfecto? Porque nos preguntamos aquí en esto, ¿por qué Jesús tuvo que soportar este desprecio y esta humillación? ¿Por qué? ¿Por qué Él decidió venir, nacer en esas condiciones? Y no solamente eso, hermanos, morir como un criminal. ¿Por qué lo hizo? Y no hay otra respuesta, hermanos, más que el amor perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Posiblemente cuando nos toque pasar por el camino del dolor, del sufrimiento, como dice el Salmo 23, tal vez podamos cuestionar, tal vez podamos decir, el Señor se olvidó de mí, o el Señor no me ama. Cuando eso pase, hermanos, yo te pido a que voltees a ver su sufrimiento, a que voltees a ver su humillación. Ahí está la respuesta. Él decide nacer en un lugar no tan importante, en un pesebre, en un lugar donde los animales comían. ¿Por qué lo hizo? Por su amor. Porque Él nos ama. Por eso, hermanos. Por eso podemos decir ahora que los tiempos de Dios sí son perfectos y su amor también es perfecto. Porque Él nos ama. Los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. Su amor es perfecto porque Él decidió voluntariamente ofrecerse como ese cordero que es llevado al matadero. Sí, Él no tomó un atajo. No, Él no tomó un atajo para evitar el dolor. No, Él estuvo dispuesto a sufrir por amor a ti, por amor a mí. Así de generoso es el Señor. Así de generoso es nuestro Dios. Y en nuestra condición de pecadores, preguntamos, hermanos, ¿cómo tú has respondido a su amor y a su misericordia? ¿Cómo hemos respondido? Sin duda cada uno de nosotros sabemos la respuesta. Pero en este tiempo de Adviento es un buen tiempo para reflexionar quién es Dios y qué ha hecho en favor nuestro. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y qué está haciendo en tu vida? Ahorita platicábamos precisamente de eso. Que Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Estamos por concluir este año y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, de que la presencia del Señor no ha fallado, de que su bondad y su misericordia la hemos recibido. Y solo podemos decir, Señor, gracias. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Más que agradecerle al Señor por su misericordia, por su bondad en nuestras vidas. Porque tú no le puedes pagar a Dios. Tú no le puedes decir, Señor, aquí va todo mi aguinaldo para pagarte lo que me has dado. Nadie puede hacer eso, porque el Señor es dueño de todo. Entonces lo único que podemos hacer es, Señor, decirle gracias. Porque solamente Dios es quien restaura las relaciones si tenemos conflictos. Solamente Dios es el quien suple nuestras necesidades si es que hay alguna escasez en nuestras vidas. Solamente Dios cubre todo eso, hermanos, porque Él es rico en misericordia. Por eso, en nuestra condición de pecadores, la pregunta es: ¿cómo hemos respondido a su amor? ¿Cómo hemos respondido a su generosidad? Él no tomó un atajo. Él no evitó el dolor. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él nos ama. Por eso. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y esto es, hermanos, permitir que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, ver las cosas, permitirlas ver de esa manera, que apreciemos su amor perfecto en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Si su amor es perfecto, los tiempos de Dios son perfectos.
Nada está desfasado, hermanos. Tenemos que aprender a ver las cosas de esa manera. Entonces, mientras miramos a la cruz y su sacrificio y su humillación, dediquemos nuestra vida en completa adoración, hermanos. Ofrezcamos nuestra vida de esa manera, que realmente nuestra vida sea un canto de alabanza al Señor. Por eso el versículo 6 nos dice que llegado el tiempo, María dio a luz, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero luego el versículo 7 nos dice que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y por qué no había lugar? ¿Por qué pasó esto, hermanos? No hay otra explicación más que por amor. O sea, Jesús decide nacer en un pesebre por amor. El dueño del universo, el dueño de todas las cosas, ¿cómo es posible que no haya lugar para Él en el mesón? No hay otra explicación, hermanos, más que su amor perfecto para cada uno de nosotros. Por eso en esta Navidad, en este Adviento, podamos reconocer que tanto nos ama el Señor, que estuvo dispuesto no solamente a nacer en un pesebre, en un establo, en un lugar donde comen los animales, sino que también estuvo dispuesto a ir a la cruz, porque nos ama. No hay otra explicación. De la misma manera, hermanos, si tú has recibido el amor de Cristo, el Señor nos pide a que nos amemos unos a otros, porque Dios es amor. Así es que Pablo mismo lo explicó y dijo: la única deuda que debemos de tener todos no es la deuda para comprar la ropa y que vamos a ponernos en Navidad. No. La única deuda es que nos amemos. Esa es la única deuda que tú debes de tener. El amor. El amarnos unos a otros, hermanos. Porque de la manera que Cristo nos amó, también nosotros hagamos lo mismo. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie para dar gracias a Dios por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias te damos porque tú has sido fiel. Los tiempos tuyos son perfectos. A veces nosotros nos queremos apresurar, Señor, a que las cosas se den ahora mismo, las queremos ya, pero todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das las cosas en su tiempo, en su momento, porque conoces no solamente nuestro pasado, nuestro presente, sino también nuestro futuro. Señor, gracias porque podemos apreciar tu amor en nuestras vidas, porque decidiste nacer en un pesebre, siendo el dueño, siendo el Señor de todas las cosas. Decidiste nacer en un humilde pesebre, mostrando así tu amor inagotable para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por ello. Permite que entonces, en consecuencia a lo que tú has hecho en nuestras vidas, podamos dedicar todo lo que somos como una nota musical que agrade tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.